Continuamos con esta serie de podcasts. Son varios capítulos en los que hemos venido hablando, haciendo un relato y escuchando voces, rostros y relatos que nos han permitido también conocer sobre este proyecto y sobre este circuito, rutas del barro, el hierro y el carbón, elementos que son de identidad propia del municipio de Amagá y que han permitido, por supuesto, a raíz de estos, desplegar algunas otras características que nos permiten también ser un municipio que pueda seguir rescatando su identidad. Hace unos capítulos hablábamos con don Orlando sobre algunos retos y sobre algunos elementos propios para que el turismo sea sostenible culturalmente, históricamente, y nos quedaron algunas cositas pendientes por hablar, don Orlando, y esto nos permite también seguir dialogando sobre estos elementos que son propios del territorio. Gracias por aceptar nuevamente esta invitación de Amagá Televisión y de la Corporación Nueva Era. Claro que sí, con mucho gusto, y además es hora de ir pensando también que el turismo cultural se convierta en una opción no solamente para reivindicar el patrimonio cultural que se tiene, sino también como una estrategia de economía que permita la sostenibilidad también de las personas y las familias en las que están, digamos, inscritos los bienes o los paisajes o los espacios en los cuales se está promoviendo el turismo cultural en el municipio de Amagá. En el capítulo anterior, don Orlando, hablábamos y usted nos hacía mención de algo que me llamó la atención y me gustaría iniciar con esto, y es que hay elementos, por ejemplo, propios de las comunidades, como por ejemplo sus comidas, esas tradiciones culinarias que también han permanecido y que también permiten identificar y que se convierten en un elemento también que identifica un territorio. En Amagá hay diferentes elementos. Usted hacía mención, por ejemplo, del Festival de Sancochos, con un plato muy típico del territorio, pero sucede que hay ya esas generaciones que van de pronto olvidando y dejando atrás esos elementos y esas tradiciones típicas, que no es lo mismo cuando uno iba a la casa de la abuela o incluso en las casas de nosotros, que los domingos era un sancocho o que los miércoles eran unos frijoles, y se va cambiando todo para un plato que es completamente diferente y que seguramente trae la tradición de otros lugares. ¿Cómo lograr que esas tradiciones, por ejemplo, partiendo de algo tan simple y tan básico como la comida, se puedan preservar y continuar con ellas? Para preservar, continuar y promocionar esas tradiciones es necesario volver al lugar de origen en el que esas prácticas se realizaron, ¿sí? Porque eso hará parte de la memoria. Eso me parece que es un elemento central, volver a esos sitios de origen, a esas memorias de origen. Pero también es muy importante hacer que las transformaciones culinarias obren, así como hay ensambles en música, asimismo ocurren experiencias. Por ejemplo, hay otros territorios en los que se logra, digamos, ensamblar, mezclar. Yo hablé de ensamblar por lo de música, pero se mezcla también elementos culturales propios de la costa pacífica con la del interior, con la de la zona andina. Y es estas mezclas lo que ha hecho, por ejemplo, la posibilidad que se pueda seguir consumiendo un producto, pero con las particularidades de la otra región. Entonces me parece que incursionar en estos campos es justamente uno de los atributos que le daría, digamos, una resignificación a esas tradiciones culinarias. Eso de un lado, ¿cierto? Y de segundo lado, involucrarle también que en torno a la gastronomía hay elementos también muy simbólicos y muy tradicionales, como es la música. Entonces, si recuperamos la memoria gastronómica y hacemos a un lado también las expresiones musicales, entonces estamos como haciendo las cosas a medias. Yo creo que es importante que las comunidades sientan que se les está teniendo en cuenta no solamente por los saberes que poseen, sino también por las manifestaciones desde sus expresiones artísticas, en este caso como la música o la poesía, por ejemplo, también se constituyen un elemento central que hará de estas expresiones o de estas manifestaciones gastronómicas un atractivo que hace que no sea solo la música moderna, ¿cierto?, sino también la recuperación de la tradición musical, de la tradición pictórica, por ejemplo, o hacer exposiciones fotográficas que aluden a cómo era Amagá antes y ahora.
Al otro lado se está haciendo el sancocho, al otro lado se tiene una música tradicional, ¿sí? Entonces creo que generar esos ambientes diversos generan la posibilidad de que las nuevas generaciones sientan que la cosa se está transformando, pues que los tienen en cuenta también. Y eso me parece importante porque cuando hacemos esta ruta y este circuito que vamos caminando y que vamos mirando de un lugar a otro, es también conocer cómo se comportan estas expresiones en los diferentes lugares. Es muy normal nosotros, por ejemplo, decir sancocho hacen en toda Colombia, pero un sancocho de Cundinamarca es muy diferente a un sancocho de Amagá, y también lo decía en un capítulo anterior, por ejemplo, David Uribe, quien nos acompañaba, decía es que porque el sancocho de mi abuelita sabe mejor que el que me como en la casa de mi señor o de mi esposa. ¿Por qué cambia eso, ese elemento? ¿Qué es eso diferente? Si le echan la misma papa, la misma yuca, la misma carne, ¿qué es eso que le hace saber diferente la comida a mi abuela? Y eso es lo que nos encontramos, por ejemplo, en estas rutas. Conocer estas rutas, conocer qué es lo que comen en la ferrería, qué es diferente a lo que comen en Nicanor y qué es diferente a lo que pueden comer, por ejemplo, en Amagá, que puede ser lo mismo, con los mismos elementos, pero puede ser algo completamente diferente. Claro, y ahí entonces que cuando escalamos y decimos hagamos una ruta turística que no sea solo apreciar el paisaje, sino que tenga un componente comunitario donde narre cómo es que se cocinaba un sancocho, me parece muy importante. Entonces, cuando decimos que vamos a hacer una ruta turística tradicional, es aquella que simplemente se destina a observar el paisaje, sí, ¿cierto? A contemplar la roca, a contemplar la estación, ¿cierto? A comentar la ficha técnica del mismo, pero yo creo que aquí tenemos que resignificar un poco lo que tiene que ver con el concepto, pero también con la interacción con la comunidad. En Colombia en particular existe, por ejemplo, tres maneras o tres construcciones en torno a lo comunitario. La primera de ellas tiene que ver con que en el siglo XVIII los historiadores hemos definido que es una comunidad de interpretación, una comunidad es decir, que tiene significantes relacionados con los elementos que el entorno tiene. Los elementos, los significantes de ferrería, es decir, donde se hacía todo el proceso siderúrgico, son distintos en donde hay una estación de pasajeros. El significante es el hierro fundido en ferrería y el significante en una estación son las relaciones que yo establezco con los pasajeros que llegan como visitantes, ¿cierto? Entonces, la comunidad de interpretación son esos significantes que las comunidades van construyendo sin necesidad de decir, mira, vamos a formar comunidad de interpretación. No, a nosotros los historiadores nos toca leer ese tipo de cosas, que es lo que hemos hecho en los recorridos que adelantamos en Amagá. De otro lado, hay comunidades de imaginación. Cuando hablamos de comunidades de imaginación, estamos diciendo que Amagá, como municipio, tiene los aportes que hacen en cuanto a su patrimonio cultural, están aportando a la configuración y a la construcción de nación. Y eso es muy importante. Cuando hablamos de nación, no es un elemento aislado, es decir, el elemento alfarero, el elemento del hierro, el elemento de la mina se constituye en un elemento identitario no solamente para la comunidad de Amagá, sino para todo el país. Y hay otro elemento y hay otra comunidad que es la comunidad de las emociones. Cuando hablamos de la comunidad de las emociones ponga a hablar un habitante cercano a Ferrería, cercano a Mina, cercano a Nicanor y tendrá la oportunidad de hablar de sí. No hablar del paisaje como un elemento mecánico que se incorpora en su discurso, sino que es un elemento que él ha tenido la oportunidad de vivir. Por ejemplo, la receta del sancocho de mi abuela se habla desde las emociones. ¿Por qué? Porque cotidianamente durante mi niñez, mi juventud y ahora que ya tengo hijos, me relaciono con ese sabor y eso para mí es una emoción muy grande cuando lo narro. Pensemos en otros ejemplos y verán que está puesto. Y esas comunidades de emoción, tanto la interpretación como la imaginada y las emociones, está puesto es por lo colectivo. El ejercicio individual
para poder saborear, para poder deleitar, exaltar y reivindicar una gastronomía, está puesto en el lugar de lo colectivo, no en el lugar del individuo. Y ahí es donde tenemos, digamos, un esfuerzo grande por hacer, que este tipo de iniciativas que se adelantan desde la Corporación Nueva Era Arte y Cultura es justamente reivindicar esos asuntos que desde lo cotidiano pasan desapercibidos, pero que cuando se ponen en el elemento de lo público se exaltan cuáles son los sabores, cuáles son los sentires, cuáles son las formas que tiene para poder hacer que alguien comprenda el valor que tiene, que puede ser un valor emocional, pero también puede ser un valor histórico, estético y simbólico. Y ahí es muy importante continuar haciendo el trabajo formativo, pero también, digamos, que sea muy experiencial, que no sea, pues un sancocho no se puede definir desde la simple palabra, un sancocho se define desde la experiencia al hacerlo, ¿cierto? Cualquier de los alimentos en los que nosotros nos aboquemos para poder, digamos, definir el contenido del mismo está puesto en la experiencia, no está puesto en el lugar de la descripción, que hace, por ejemplo, a veces en muchas oportunidades el turismo tradicional, que es simplemente pasar de largo, describirlo, y uno dice, pero ¿cómo así? Si aquí son expertos en sancocho, ¿por qué no hacemos un sancocho? Nos invitan a un sancocho. Algo más experiencial. Claro. Ese es el contraste entre ambos turismos, ¿cierto? Lo que esta ruta precisamente quiere plantear dentro de esta ruta, de este circuito, dentro de lo comunitario, dentro de lo social, dentro del tejido del territorio que se ha ido construyendo, y que lo hablamos también en un capítulo anterior, y era que narrar el territorio, desde adentro, no desde afuera, desde lo que yo voy y observo de pronto dentro de lo que se me convierte en paisaje o se normaliza, sino desde lo que el territorio tiene para mostrar y para contar. Esto es el significado del turismo cultural, del turismo con enfoque comunitario, y con este enfoque también que permite a las comunidades acoger, abrazar, contar y narrar. Correcto. Fíjate, es que, por ejemplo, volviendo sobre el caso, cuando nosotros vemos un edificio y encontramos que él es uno de los edificios o una de las casas más antiguas, ¿cierto? Tenemos la oportunidad de observarlo. Sí. ¿Cierto? Lo segundo es que ahí lo habitó un grupo familiar o un grupo de personas, ¿sí? Y que también tiene una serie de objetos, y esos tres elementos unidos le da, digamos, el sentido de un museo sin necesidad de estar declarado, ¿cierto? Sí. Por su antigüedad, por las personas que habitaron, por la función que cumple hoy en el momento en que se está haciendo, digamos, la observación del mismo, y también por los objetos que alberga. Eso hace un museo, ¿cierto? Pero un museo tradicional, un museo que se queda solo en observar la fachada y en describir lo que sucedió en un tiempo determinado y las funciones que cumple hoy en día. Con este tipo de iniciativas del laboratorio creativo, lo que se propone es que los museos se conviertan en un espacio, definen un territorio, albergan unos patrimonios que pueden ser patrimonio mueble, es decir, el patrimonio que se puede desplazar, que son objetos, sí, por ejemplo, las pinturas, las esculturas, etcétera, y también las comunidades. Entonces creo que cambiar el concepto de una fachada que se describe por un espacio que se apropia, lo hace muy diferente para poder que tanto el lugareño como el visitante pueda tener un sentido de apropiación social en torno al patrimonio cultural o los espacios que se constituyen en referente para turismo comunitario. Es involucrar a la comunidad para que sea un elemento activo, una ciudadanía activa, y haga de ese espacio un referente patrimonial para que, digamos, pueda establecer lo que es una economía también del mismo. Entonces ahí quisiera hacerte, por ejemplo, una reflexión también, y es que el turismo
Cuando hablamos del turismo cultural, estamos hablando también de cómo hacemos que eso sea autosostenible. Sí. Necesitamos identificar la cadena de valor del turismo comunitario. Y la cadena de valor significa empezar a establecer cuál es la oferta y cuál es la demanda. Y en la oferta yo tengo que establecer si yo soy poeta o yo soy un creador de canciones, un compositor, ¿cómo valoro yo al momento de tener la inspiración y de crear un tema en particular, un poema o una canción, ¿cierto? Después eso requiere un grupo musical. Después de ese grupo musical requiere un espacio de estudio en el que se va a componer todo el tema y después el mercadeo. Establecer, esos son los elementos de la cadena de valor. Lo mismo va a suceder con el turismo cultural, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que hacen que empieza, digamos, a definirse no solo la ruta, sino también el espacio y los contenidos que tiene y las implicaciones que tienen para su sostenibilidad? Entonces, empezar a valorar, no solo patrimonialmente, sino económicamente, como cadena de valor, los productos que se establecen a la hora de hacer de ponderar el valor de algo que es intangible como una canción, ¿cierto? Sí. O una obra de arte, se constituye también una posibilidad para que las comunidades vean que el patrimonio cultural, tanto el material como el inmaterial, es una estrategia para que el emprendimiento cultural genere, digamos, una economía que permita a las familias o a las personas que están a cargo de esas actividades, pues sostenerse y hacer sostenible también la apuesta turística que tienen. Muy bien, finalmente ya para ir cerrando, nos vamos pasando unos minuticos, pero para ir cerrando, ¿qué tiene que pasar en el ser humano? ¿Qué tiene que pasar en la persona para que al preguntarle qué hay en su vereda, qué hay en su comunidad, qué hay en su municipio, la respuesta sea no hay nada? O no sepa identificar, no sepa narrar, no sepa contar esos elementos de los que hemos venido hablando, que son propios y que hay en el territorio. Elementos tan simples como lo que nos decía, la puerta de una casa puede decir mucho, el color de su casa puede decir mucho más. Ahí tenemos que hacer un trabajo fuerte con las comunidades en hacer, digamos, los inventarios. Pues vamos a hablar de cosas que les permitan a ellos decir qué tengo yo que pueda ser objeto de declararlo como un bien de interés cultural, ¿sí? Cuando digo bien de interés cultural, significa que es algo que no solamente me pertenece y lo apropio yo, sino que lo apropia mis vecinos, sí, el entorno, ¿cierto? Entonces necesitamos hacer inventarios y durante ese inventario establecer el diálogo acerca de cómo es que ese inventario, la selección de cada objeto, la selección de cada pieza, la selección de cada manifestación, es decir, estoy hablando que si tiene fotografías, que si tiene máquinas, el inventario lo que nos permite entonces es que quien sea poseedor de él, de un patrimonio mueble como por ejemplo obras de arte, pinturas o fotografías, o un patrimonio inmaterial como por ejemplo las manifestaciones, las canciones, las fiestas que se hacían, o el inmueble representado a través de el lugar en donde es el abrevadero para los animales, ¿cierto? Sí. Cuando se establece ese inventario y se empieza a construir los valores que tienen cada uno de ellos, los valores culturales, histórico, estético y simbólico, le permitirá al que sea propietario de los mismos decir, pero si yo tengo aquí una riqueza, ¿sí? Y una riqueza que está representada en lo inmaterial a través de una canción o de lo material a través, sí, del abrevadero pues para los animales. Cuando las comunidades tengan esa ruta o ese inventario claro, tendremos la oportunidad entonces de decirles, bueno, entonces pasemos a un lugar en el que vamos a establecer la cadena de valor para poder que en el ejercicio de construir, por ejemplo, elementos de artesanías que repliquen un poco el tipo de objetos que ancestralmente construían mis abuelos, eso ya entonces empezará a marcarle o a construir un horizonte
de posibilidades de ingresos económicos para las comunidades. Orlando, un análisis muy interesante, muy significativo el que hemos podido hacer durante estos minuticos. Dios te pague por tu tiempo. Con gusto, será siempre una dicha para mí tener la oportunidad de dialogar con ustedes y con la comunidad de Amagá. Muchas gracias, muy agradecidos. Ustedes, muchas gracias también por acompañarnos, por estar conectados con este espacio. No se le olvide, todos los capítulos que hemos visto hasta la fecha están en nuestro canal de YouTube para que pueda conocerlos, para que pueda también enterarse e identificar un poco de la historia del territorio. Esto también es gracias al proyecto realizado con la Corporación Nueva Era Arte y Cultura. A ellos también muchas gracias por impulsar el desarrollo histórico del municipio de Amagá. Dios les pague por su tiempo.